Lo millor de les comissions obreres són la gent. Està. I els meus amics. He fet així, que he fet a Madrid i que he fet Castilla y León. También, Castilla y León. También, sí. Hoy, ahí íbamos a hacer acción sindical a la provincia de Soria. No, sí vas hoy allí. Era mestre de FPA, Mestre de FPA. Ella era responsable. A ver, pero ¿queréis dejar que haga el speech él solo? Si no, lo tengo preparado, si me ayuda mejor. A mí me gusta la participación, lo sabéis. La participación. Pequeño grupo. Discurso participativo. Dame los faena al que lo dirige. Si no tienes que venir preparado, todo estudiado. Los que sienta con... Pero Ramón, eras el responsable. Yo te conocí como responsable de EPA en Madrid. Responsable de EPA de comisiones obreras del Estado. Uy, pero eso no era gran cosa. Nunca fue gran cosa. Eso era un cargo de esos. El de EPA. De los que Este es el de EPA. A ver, pero ¿alguno no sabéis que Huerta ha tenido coche oficial? No. ¡Hombre! ¡A eso sí! ¡A eso sí! Eso no lo ha tenido ni el Miguel Ángel, que me acabo de... Ahí está. Cuéntalo. Aquí el Menda ha sido secretario de la Unión de Trabajadores y Técnicos del Sindicato Vertical de Industrias Químicas, que duró 4 meses. Cuando se enteró Suárez dijo, hostia, eso sí que es... Se nos han colado en casa con eso del Sindicato Vertical y tenemos que divididos a toda la rojería a tomar por culo el sindicato. ¿Pero 1500 o qué es el coche que llevabas? No, si no lo llegas todo a usar. Estaba allí puesto Allí se quedó. y lo podían usar, pero nos disolvieron. ¿A ver qué lo queda? ¿Eh? ¿A ver qué lo queda? ¿El qué? El coche. ¡Y despacho! Y el despacho. A ver, sí. Para nada. Ahora es donde está la federación. En Cristina Martos. Que ha sido del vertical. Bueno. Y yo qué digo, de verdad que no lo tenía preparado. Si no me hubiera preparado. Lo primero, lo mejor los amigos. Se hacen buenos amigos con mismos. Algún enemigo de vez en cuando. Pero bueno, eso se olvida. Si no, el que se lo haga, pues es lo que se quiere. ¿Vale? Y lo malo es que cuando uno aquí se pelea, que luego tiene que perder de salud. Pero bueno, eso vaya con el paquete. Lo segundo, que, oye, a veces uno lo pasa mal y me cago en Dios. Y esas asambleas sin puto caso. Que les quitan la mano al monedero y que no se veía. Horroroso es. Pero llegas ahí y dices, mira, ha venido uno esta tarde, pero no venía aquí, va por alimentaria. Coño, pues ya le he hecho una favor a Negrito, porque menuda lo llevan ellos. Luego dices, bueno, aquí, algo mismo, pero en la construcción es diferente. El feeling también es diferente, ¿sabes? Que esto merece la pena. Ya es muy grande, es muy grande. Yo se lo decía a Juan, digo, vaya cantidad de gente que sube y baja de aquí, de esta casa. Será porque les damos algo, ¿no? Y yo creo que les damos algo. Yo creo que sí. Otros les darán más, pero vamos aquí, mal que bien, ayudamos a un montón de personal. Y yo creo que por eso aguantaremos lo que podamos. Porque no es nada mío, esto no hay que cojonte, ni por arriba ni por abajo. Pero bueno, y luego pues nada, nos veremos todos, no solo yo, cuando quiten las pensiones. Cuando vayamos todos a la puta calle y nos acordaremos de las agencias estas que decimos, a Portugal que le quite la mitad y nosotros por culo apretado y yo creo que esta cena ha estado muy bien. Nos hemos reído, no hemos follado todos y el año que viene la cosa promete. Yo creo que promete. La verdad es que me voy en un buen momento. No hubiera querido yo pillar esto hace 2 añitos, jodidos. Yo creo que mejor, ¿no? Todos contentos. Y nada, yo me voy. Bueno, con esta fiesta, digo, si me decide. Yo no me esperaba esto. Tanto regalo. Yo pensaba que era un permanente. Un permanente. Pues nada, ya está.